Hola. Hola, Hola Adriana, perdón. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Dale, Clarucha. Buenas tardes. Te voy a prender la ducha. Basta, no te Hola, que buenas gastar tardes. todas las hojas. Natalia, estás indicando Ay, perdón. cosas. Hola. Discutiendo con mi hija. Sucede. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Una alegría tenerte aquí. Bueno, igualmente, che, igual. Qué suerte que nos podemos encontrar de esta manera, aunque sea. Sí. Bueno. Bien, bien, te cuento un poquitito en qué estamos, qué hacemos. Ahí lo veo a Luciano Madoni también, que está en la Redafe. Ah, ¿qué tal, Luciano? Hola. ¿Qué tal? Hola Adriana, una alegría. ¿Qué tal? Bueno, con todo el mundo, hasta Martina dijo. y les voy a pedir un minutito que silencien el micrófono los que lo tienen abierto porque se escuchan las indicaciones del baño de los hijos, la preparación de la comida, una serie de cosas que son interesantes para nuestra vida, pero que en este momento, en otro momento lo podemos compartir. Bueno, les cuento un poquitito a todos y a todas el porqué de esta invitación a Adriana Arpini, a la doctora Adriana Arpini de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerdan que en el Seminario de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano que realizamos en la Universidad de San Martín, y también realizamos un seminario de pensamiento latinoamericano en la maestría en políticas educativas en la Universidad Nacional de Burlingame. Es por eso que están invitados y seguramente van a ver que somos muchos, ¿no? En estos momentos somos 80, ¿no? Y hay estudiantes invitados de distintas universidades, porque en este encuentro nosotros queremos hacerle un homenaje en esta charla con una de sus discípulas, ¿no? Que es Adriana Arpini, un homenaje al doctor Arturo Andrés Roy, ¿no? Al celebrar 100 años, recordar 100 años de su nacimiento, ¿no? En este momento, ¿no? Nosotros estamos en uno de los seminarios, estamos analizando parte de la obra de don Arturo Roy, especialmente desde la perspectiva de conocer la perspectiva pedagógica. Y esto es lo que le hemos pedido a Adriana, ¿no? Que nos pueda contar, ella que estuvo cerquita de don Arturo Roy, nos pueda contar esta experiencia vinculada a él, a su pensamiento, a cómo él piensa la educación y especialmente cómo piensa la experiencia universitaria, ¿no? Porque también nosotros nos detuvimos en un texto de él que vincula a la universidad con esa vuelta a la democracia, a la democratización de la universidad y de los estudios superiores, y a partir de esa obra analizamos las características de la educación superior, ¿no? Detrás de eso están los ideales de don Arturo Roig, está, me parece, su pensamiento y la conformación también de lo que implica
sus clases de filosofía, de la historia del pensamiento latinoamericano, la perspectiva de la investigación incluso, ¿no? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la querida Adriana Arpini. Para eso voy a contar que ella es mendocina también, licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora también del CONICET, y ha escrito numerosas obras, entre ellas El humanismo, los humanismos, ideas prácticas revisadas desde nuestra América. Ha trabajado también sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos y su época. Ha escrito también estudios de historia de las ideas latinoamericanas. Recientemente yo la molestaba por un texto, ¿no? que pudo realizar en una estadía en la Universidad de San Marcos, en Perú, y gentilmente me lo mandó en PDF, y le cuento, ya que estoy a Adriana, que ayer en la Feria del Libro, en el stand de Perú, me lo compré porque lo tenía. Ah, mirá, qué bueno. Me alegro mucho. Quiere decir que sigue circulando. Así que lo tengo en formato papel también. Así que, bueno, es un estudio muy concienzudo que hizo sobre Augusto Salazar Bondy, que es otro de los autores que trabajamos en el seminario de pensamiento pedagógico latinoamericano en la Universidad de Hurlingham, en la maestría de políticas educativas. Así que bueno, nos conecta don Arturo Roy, Adriana Arpini, también Augusto Salazar Bondy, le damos digamos, unas palabras, y bueno, nos quedamos con la palabra de Adriana, y en esta charla homenaje a don Arturo Roy, y bienvenidos a todas y a todos, y muchas gracias, Adriana, eternamente agradecidos por este encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero que nada por invitarme a participar de este homenaje a los 100 años del nacimiento de Arturo. Eso para mí es un motivo de alegría. Y bueno, y muchas gracias también a todos los que están participando en este momento, que veo que son un montón, por interesarse en estos temas. Yo lo que he pensado es hacer precisamente eso, una charla, contarles un poco acerca del pensamiento de Arturo Roy. Me detendré especialmente en las cuestiones que tienen que ver con la educación y la pedagogía, pero también me gustaría que después podamos conversar. Valeria, si podés apagar el micrófono. Perdón. Gracias, gracias. No sé si se escuchó lo último que dije, yo no me escuché muy bien, así que, bueno, lo que les quería decir era que voy a tratar de hacer una exposición sintética para que después podamos conversar. Dale, bañate. Escuchame, te bañas y cuando salís seguís mirando el celular. Hola. Vuelvo a pedirles, por favor, que silencien el micrófono, porque se escucha todo el ruido de la casa. De la casa. Bueno, ¿me están escuchando? A ver, háganme así. Gracias. Bueno, Arturo Roy ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo cuando apenas esta se había creado, en el año 39, ¿no? Y después que se sacó una foto. Como... Después que se recibió, justo coincidente con el primer Congreso Nacional de Filosofía en el 49, que fue acá en Mendoza, empezó a trabajar, a dictar clases en la misma facultad, en la Cátedra de Filosofía Antigua. Tengo entendido que... Poco tiempo después, él ganó el concurso de titular en esa cátedra, y fue un gran estudioso de Platón, del platonismo en general, ¿no?
desde la Cátedra de Filosofía Antigua, él comenzó a trabajar los textos de Platón. En esa ocasión, cuando yo empecé a estudiar filosofía, hace muchos años ya, fue mi profesor de filosofía antigua y leíamos los textos de Platón. En esos primeros años de su producción, los textos más importantes están referidos a Platón. El texto sobre Platón, que iba a ser su tesis doctoral, pero que finalmente no fue defendida por el fallecimiento de su directora, que era Angélica Mendoza, no sé si el nombre les suena. Pero el texto de esa tesis fue publicado y se llama el libro Platón o la filosofía como libertad y expectativa. En ese texto ya aparece el tema de la educación. A propósito de un análisis que hace del Alcibíades, en esa parte donde Platón, en el diálogo, ¿no? Platón dice que un ojo que en otro ojo se mira, a sí mismo se mira, y entonces aparece acá la idea esta de que la práctica, no solo la práctica de la filosofía, sino en general la formación del hombre requiere de una relación social, es una relación que se da en sociedad, ¿no? Y además es no solo una relación dialógica, sino que también es una relación dialéctica, en el sentido de que el que se mira en el ojo de otro, cuando se autorreconoce, no es el mismo que era cuando estaba en sí mismo, ¿no? Entonces ahí aparece la tarea educativa y la práctica de la filosofía como una relación al mismo tiempo dialógica y dialéctica, lo cual, dice Roy, supone que la filosofía solo es posible cuando se está en sociedad, cuando un pueblo empieza a tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces la práctica de la filosofía es un acto político, lo mismo que la educación, ¿no? Ya en ese texto temprano de Arturo está presente esta idea, y al mismo tiempo que cultiva, digamos así, los estudios platónicos, él también va a recuperar buena parte de la cultura regional mendocina, a través de estudios que hace en los periódicos que se publicaron desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va recuperando la tradición cultural de Mendoza, y esto va a dar lugar a varias publicaciones. Una de ellas es Una breve historia intelectual de Mendoza, y también otra obra que tuvo varias, no solo varias ediciones, sino varios volúmenes consecutivos, que se llama Mendoza en sus letras y sus ideas, primera parte, segunda parte, etcétera, ¿no? Y también en alguna de las ediciones es ampliada con diferentes temas. En esos textos de Mendoza en sus letras y sus ideas, también aparece la preocupación por la educación, porque él va a ir recuperando la historia de la educación en Mendoza. No como historia de la educación, sino como episodios, ¿no? ¿Qué pasó con la FINUR? ¿Qué pasó? Empieza con mucho antes, ¿no? Con los jesuitas, que practicaban el probabilismo, que fue una de las razones por las cuales también fueron expulsados. Después también se ocupa de la FINUR, se ocupa del movimiento de la Escuela Nueva, del escolanovismo, en fin, se ocupa de distintos momentos en la historia de la educación en Mendoza, y va recuperando precisamente aquellos momentos en los cuales la educación se asienta en la idea del sujeto, del sujeto que aprende. Bueno, ya para los años 60, 70, él ocupa un lugar importante en la universidad, y empieza a plantearse la problemática de la reforma educativa. Una reforma educativa para la universidad, una transformación de la universidad. Esos son los textos a los que te referías, Luis, cuando decías que habías recuperado algunos de los textos de un libro de él que se llama La Universidad hacia la Democracia, que es este. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Lamentablemente tiene una sola edición y yo no lo he encontrado en internet, salvo algunos capítulos que son los referidos a la transformación educativa en la universidad. Pero el libro es mucho más amplio, y el subtítulo
dice bases doctrinarias e históricas para la constitución de una pedagogía participativa. O sea que es más amplio que la problemática, que solamente la problemática universitaria, aunque tal vez sea en ese tema, en el de la problemática de la universidad, de la transformación de la educación universitaria, donde se pueda ver más acabadamente cómo se condensa en la práctica, en la práctica de una reforma universitaria, digamos, el pensamiento de Arturo. Me gustaría, ¿podré compartir unas plaquitas de PowerPoint? Sí, sí, a ver, A ver. a ver cómo tengo que Acá, pasar. acá dice compartir pantalla, a lo mejor lo puedo hacer directamente. A ver, si no... A ver si lo puedo hacer. Fíjense, ahí Sí, lo estoy... ¿Sí? sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Fíjense, en ese texto, uno de los artículos que figuran en el libro este que les digo, se llama Educación y Dependencia. Y ahí vamos a encontrar muchos de los elementos que son la base del pensamiento educativo de Arturo. Él ahí, por ejemplo, empieza hablando acerca de la filosofía de la educación. Y sostiene que la filosofía de la educación se ocupa básicamente de relaciones educativas, todo tipo de relaciones educativas, no solamente la relación entre educador y educando, sino también la relación entre los educandos, entre los educadores, cualquiera sea el educando, cualquiera sea el educador, ¿no? Porque la relación se puede invertir, es dinámica, ¿no? Entonces él señala que hay una visión simplificadora de esta relación que se ha extendido ampliamente a lo largo de la historia y que percibe al alumno como aquel que debe ser iluminado, alimentado, criado, mientras que el educador es quien alimenta, quien cría, quien ilumina. El educador es alguien que ya está formado, que ya está acabado, digamos así, ¿no? Entonces la función de educar consiste en eso, en alimentar, en criar, y esto, dice Arturo, lo que hace es proyectar sobre la educación aquello que se da en la estructura familiar, lo que estábamos viendo recién cuando llamaban a los chicos para que se bañaran y eso, ¿no? Lo que se da en la estructura familiar, que es la crianza, la educación a través de los usos cotidianos dentro de la familia. Pero esto supone, tiene el supuesto, de que hay por parte del educando una cierta debilidad en función de su estatuto biológico, ¿cierto? Como es menor, como su estatuto biológico es menor, entonces se lo supone como con una cierta debilidad. Pensarlo así, dice Royce, dice Arturo, es deshistorizar la relación, deshistorizar la relación padre-hijo, pero también deshistorizar la relación educador-educando, porque se supone que como el adulto ya está formado, de lo que se trata es de que se produzca un circuito, un círculo cerrado, ¿cierto? El educando debe repetir la historia del educador, ¿no? Entonces hay una repetición cíclica de lo mismo. Esto está suponiendo, por supuesto, una filosofía de la mismidad, ¿m? Una repetición de lo mismo. Entonces, en esa repetición de lo mismo aparece siempre el adulto, el padre o el maestro, como el modelo, el que educa. La relación es una relación siempre de ida, no necesariamente una relación que puede invertirse en algún momento, ¿no? Pero frente a esto, habría otra posibilidad, que es una visión enriquecedora de la educación, donde el niño no es repetición y donde el padre o el maestro no está terminado, no es un adulto acabado. Y esto supone, por supuesto, la historicidad de las relaciones pedagógicas, ¿cierto? Poner en la historia, en cada momento de la historia, esa relación va a ser distinta y por supuesto va a ser dinámica, pero además va a ser una forma de educación liberadora, porque supone liberar las potencialidades, tanto del educador como del educando. Y en ese liberar las potencialidades se enriquecen mutuamente. Y además, no solo se enriquecen mutuamente, sino que además se contempla una pluralidad de relaciones posibles. La relación
entre educador y educando, que es la que tradicionalmente se piensa cuando hablamos de pedagogía, pero también la relación entre los educandos, entre los educadores, y además la relación educando-educador, que es la manera inversa de ver la relación de educación. Todas esas relaciones están en juego en el acto de educar, y sobre todo cuando se trata de trabajar en el ámbito de la filosofía, ¿no? Y esto supone una filosofía de la alteridad, es decir, un mirar al otro como un sujeto no inferior, no infante, no débil, sino como un sujeto que es capaz, que está capacitado, que tiene capacidades y que las va liberando en esa relación. No sé si se va entendiendo. Él hace también una especie de recuento histórico, ver cómo ha sido esto en algunos momentos históricos, y toma, por ejemplo, el caso de Rousseau, cuando habla de la naturaleza del niño, pero al mismo tiempo que habla de la naturaleza del niño, Rousseau propicia un regreso a la naturaleza, con lo cual también se está deshistorizando la relación, ¿no? En el caso de la filosofía clásica griega, en Aristóteles, por ejemplo, el sujeto de la educación siempre es el pedagogo, el guía, ¿no? Y es el que repite el esquema padre-hijo, educador-educando, dominador-dominado, dice Arturo, ¿no? Y esto también se justifica en función de que estas relaciones son relaciones naturales, es decir, la naturalización de las relaciones. Si revisamos el ejemplo del positivismo en la Argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando también se va a constituir el modelo pedagógico, digamos, que va a tener mayor vigencia entre nosotros, también en ese momento se están pensando las relaciones educativas como si fueran naturales. La excepción que encuentra Roig en este recuento es la de Carlos Norberto Vergara. Carlos Norberto Vergara, que como sabemos tiene una formación krausista, krauso-positivista, afirma la historicidad de las relaciones pedagógicas, ¿no? Y afirma la autonomía del educando, ¿no? Y una forma de educación liberadora. Y en ese sentido, entonces, él va a recuperar el pensamiento pedagógico de Carlos Norberto Vergara, así como también recuperaba a Crisóstomo Lafinur como profesor de filosofía. No sé si lo conocen a don Crisóstomo Lafinur. Sí, lo han estudiado. Está silenciado, Luis, no te escucho. Javier, perdón, Javier. Javier, perdón, sí, sí. Sí, yo lo conozco a la FINUR como profesor de filosofía y uno de los iniciadores de la enseñanza de la filosofía. Claro. Lafinur estuvo, bueno, allá por los años de 1820-22, fue contratado para enseñar filosofía en el Colegio de la Santísima Trinidad, que Claro. era un colegio de nivel, lo que sería hoy un colegio de nivel medio, acá en Mendoza, el primero que hubo, que fue creado a instancias de San Martín, ¿no? Y bueno, él fue contratado, y lo que enseñaba en ese colegio era la ideología, ¿no? Esta idea de que no hay preconceptos, no hay conceptos preconcebidos que se aprenden, sino estudiar cómo se forman las ideas, ¿no? Que era además una forma de encarar la filosofía que tenía que ver con la construcción de la nación, ¿no? Porque eh, a- acabábamos de, acababa de ser el grito de libertad y la declaración de la independencia, entonces había que construir la nación, y desde esa perspectiva era necesario salir de las ideas clásicas, de que las ideas ya estaban preformadas, y ver cómo se forman las ideas, las nuevas ideas que eran necesarias para la organización de la nación. Por supuesto que duró apenas un año, porque tuvo las objeciones del círculo de madres de familia y de todos los tradicionalistas acá en Mendoza, y bueno, tuvo que
tuvo que exiliarse, se tuvo que ir de Mendoza, se fue a Chile. Bueno, anécdotas al margen, sigamos con don Arturo Roy. Pero Arturo recoge muchísimas de las intervenciones de la FINUR en el periodismo mendocino y de las actuaciones que él tiene aquí en Mendoza, y también tiene algunos textos referidos a don Crisóstomo La FINUR. Bien. Y también, les decía, recupera a Carlos Norberto Vergara y también a todo el movimiento de la Escuela Nueva, que acá en Mendoza fue muy fuerte en su momento y que todavía hoy, digamos, inspirados en lo que fue aquel movimiento, hay algunas escuelas, sobre todo en los barrios marginales, que son escuelas cooperativas, ¿no? Y que participan de algunas ideas, algunos conceptos básicos del escolanovismo. Por supuesto actualizados, ¿no? Bueno, en definitiva, de lo que se trata, según este posicionamiento de Roy, que va a ser, yo creo, el eje, uno de los ejes teóricos que van a estar presentes en todo su pensamiento pedagógico y en la reforma de la educación superior, lo que hay que tener en cuenta es esto, que las relaciones entre educador y educando es diferente de la relación sujeto-objeto. Decía, es diferente de la relación sujeto-objeto de la modernidad. Es una relación entre sujetos, como decíamos antes, es dialógica y es dialéctica, y además hay que tener en cuenta que desde una perspectiva de una filosofía de la mismidad, siempre el educador es considerado como una totalidad acabada, y esto supone construir un universal ideológico, ¿no? Esto de tener un modelo de educación acabada es construir un universal ideológico, porque efectivamente lo que se está haciendo es darle carácter de universal a algo que en realidad no es universal, sino que responde a un momento, a un grupo social, a una determinada situación, ¿no? Por lo tanto, también es una forma de paternalismo, y por supuesto es una forma de entender la libertad en el sentido del liberalismo, no en la libertad como sustantivo, no como acción, no como liberación, ¿no? Libertad y no liberación. Sin embargo, desde la perspectiva de una filosofía de la alteridad, de lo que se trata es de reconocer a los sujetos que intervienen en la acción educativa y por supuesto también en la práctica filosófica como sujetos diferentes, pero justamente como sujetos que se ponen a sí mismos como valiosos y consideran valioso conocerse a sí mismos. No, esto es lo que Arturo llama el a priori antropológico, un concepto clave del pensamiento de Roy, el de a priori antropológico, que él lo va a ir construyendo a partir de una lectura crítica de textos de Hegel, por supuesto también de Platón, y por supuesto también de todos los filósofos de la sospecha, e incluso de filósofos contemporáneos suyos como Foucault. La idea del a priori antropológico no es lo mismo que el a priori histórico de Foucault, porque supone, la base del a priori antropológico es la historicidad del sujeto, ¿no? Es un sujeto que se pone a sí mismo como valioso en determinado momento de su historia, es decir, en un determinado contexto sociohistórico, y no es nunca un sujeto singular, sino que es siempre un sujeto plural, porque esta relación educativa y esta relación filosófica supone siempre la existencia de un nosotros, ¿no? Roy habla de nosotros los latinoamericanos, y ese nosotros que decide conocerse a sí mismo porque se pone a sí mismo como valioso. Es decir, el acto de conocerse a sí mismo supone antes un momento axiológico, no es solamente una cuestión nociológica o epistemológica, sino que hay un momento axiológico importante que es el valorarse a sí mismo. Y justamente porque se valora es que resulta importante conocerse. Por supuesto, esto
supone que en cada acto de ponerse de afirmación de esa subjetividad hay un comienzo de la educación, hay un comienzo de la filosofía. Y esto viene a refutar la idea esta de que la filosofía comienza con los griegos y se desarrolla como si fuera una línea, ¿no? Una línea recta que puede o no ser ascendente, pero que, donde cada movimiento tiene que ver con el anterior. La idea para Arturo es más bien al contrario, de lo que se trata es de que cada acto de afirmación del sujeto es un recomienzo de la filosofía. Es decir, la filosofía comienza y recomienza cada vez que un sujeto en una situación conflictiva específica se afirma a sí mismo, sale de la situación de negación, de exclusión, de subalternización para decir, yo valgo y quiero conocerme a mí mismo, ¿no? Entonces aparece ahí también aquello que decíamos al principio, que toda relación educativa y toda práctica de las filosofías es un acto político. Bueno, entonces, en ese sentido, les decía yo, ya dejamos de compartir. A ver cómo se hace para dejar de compartir. Acá. Estos elementos, decía yo, están a la base de la transformación educativa que se va a implementar en la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 73 y 74. Entre los años 73 y 74, ¿no? En ese momento Arturo era secretario académico de la universidad. ¿Sí? Y bueno, y había todo un movimiento compartido por muchos dentro de la universidad, y por supuesto también había detractores de ese movimiento, pero era un movimiento que suponía una búsqueda de reafirmación y superación de los ideales de la reforma del 18, ¿no? La reforma del 18 había logrado conquistar algunas cosas importantes, como el cogobierno universitario, o la periodicidad de las cátedras, o la autonomía de la universidad, y también las prácticas de extensión universitaria, pero todas estas transformaciones tenían que hacerse efectiva en la universidad, y tenían que hacerse efectiva a partir de una reforma, de una renovación del modelo pedagógico vigente hasta ese momento, que estaba centrado en una cuestión administrativa, que era la función de la cátedra. La cátedra como unidad administrativa suponía una relación jerárquica. Ya había sido esto criticado en la reforma del 18, ¿cierto? Suponía una relación jerárquica. Los reformistas del 18 decían que era una relación feudal, pero que tuvo vigencia desde la colonia hasta la actualidad. La formación de la cátedra, la organización de la universidad en torno a la idea de cátedras sigue teniendo vigencia hasta nuestros días, por supuesto con modificaciones y cuestiones, especificidades según la universidad de que se trate. Pero entonces de lo que se trataba era justamente de reformar esa visión de universidad que giraba en torno a la noción de cátedra. En el universo, digamos, en el universo discursivo que vamos a encontrar en los textos de Arturo de esta época, aparecen muchas voces, ¿no? Por supuesto aparece la voz de Paulo Freire, aparece la voz de Ezequiel Anderegg, de Darcy Ribeiro, de Salazar Bondi, de Iván Illich, en fin, hay un universo discursivo del cual también Arturo va a participar, y a partir del cual él va a estar proponiendo esta reforma de la universidad. Entre las prácticas que él va a recuperar y va a tratar de imponer, por lo menos así aparecen los documentos en las resoluciones y en los decretos de la época de la universidad, entre esas prácticas están la del taller total, la de la dinámica de grupos, estamos hablando de principios de los 70, ¿cierto? De 73-74. Las cátedras nacionales y el sistema de áreas. Todo esto
tendiente a hacer una reforma del sistema de relaciones humanas dentro de la universidad. Porque de lo que se trata es justamente eso, de ver la educación en cualquiera de sus niveles siempre como un sistema de relaciones humanas. Y entonces de lo que se trata es de una reforma de ese sistema de relaciones humanas. Bueno, el taller total, ustedes saben, lo habrán estado estudiando, se trata de una práctica en la cual distintas materias, digamos así, se reúnen en torno de un problema común, generalmente un problema acuciante de la sociedad, y entonces docentes y estudiantes trabajan y producen conocimiento y producen acciones y resultados prácticos, podríamos decir, en torno de un problema determinado. Y de esta manera se van cumpliendo objetivos que corresponden a distintos, hoy diríamos, espacios pedagógicos, ¿cierto? Esta fue una práctica que se inició en facultades de arquitectura para trabajar problemas de vivienda, ¿no? Entonces, pero que se hizo extensivo a otras facultades, especialmente a las facultades de ciencias sociales para resolver problemas acuciantes de la sociedad en un determinado momento. En esa época a mí me tocó participar como estudiante en uno de estos talleres totales en los cuales trabajábamos los problemas, las demandas culturales de un sector, de una región de la ciudad de Mendoza, de un suburbio de la ciudad de Mendoza. Yo no diría un suburbio porque es bastante extendido, es lo que acá nosotros conocemos como la cuarta sección. Y bueno, y trabajábamos gente de filosofía y gente de ciencias sociales, profesores de filosofía y de ciencias sociales y alumnos de ambas facultades, haciendo relevamientos de las demandas culturales de ese lugar, haciendo relevamientos de las posibilidades y viendo las posibles respuestas que se podían dar a estos problemas que demandaba la sociedad en aquel momento. Bueno, esas eran las prácticas del taller total. Pero además también, y esto más propicio para las ciencias humanas, era poner en práctica las dinámicas de grupo. Eso todos lo conocemos, en aquel momento era una novedad. Atrás de esto estaba Gustavo Sirigliano, ¿no? Trabajando con esta idea de que los aprendizajes, bueno, además de darse dentro de una relación social, no requerían necesariamente de una transmisión vertical, sino que los alumnos entre sí, trabajando grupalmente, aprendían unos con otros, ¿no? El aprendizaje se producía y el conocimiento se alcanzaba mediante la interacción entre los estudiantes con mínimas indicaciones o sugerencias por parte de los educadores. Y esto también fue una respuesta a la masificación de la universidad en aquel momento en que el ingreso estaba liberado. Las cátedras nacionales también ustedes seguramente las conocen bien porque se extendieron fundamentalmente en la UBA, en la Universidad de La Plata, y de lo que se trataba es de que cualquiera sea la especialidad que se practique, ¿no? Ingeniería, medicina, lo que sea, era necesario pensarla desde la problemática nacional. Y entonces se implementaban cátedras nacionales que atendían al tema de la carrera que se trataba, pero desde la perspectiva de la historia nacional, de la sociología nacional, de la cultura nacional, etcétera, ¿no? Entonces esas también eran importantes, pero no solamente nacionales, sino en el caso de Arturo, él insistía en que tenían que ser también latinoamericanas, es decir, esa problemática vista desde lo nacional y desde lo latinoamericano. Me salté a contarles que allá por el año 70, por los años 70, 71, Arturo va a crear en la Facultad de Filosofía y Letras los seminarios de filosofía latinoamericana, que es el primer antecedente que hay de una cátedra, digamos, de un espacio curricular en donde se trabaje con ese título la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces ahí se empezaron a trabajar
autores de América Latina. Uno de ellos, uno de los primeros fue Vaz Ferreira, pero también qué sé yo, autores mexicanos, peruanos, uruguayos y también autores argentinos. Y de ahí salieron varias tesis de licenciatura sobre estos autores, que eran considerados, eran trabajados a la par de cualquier otro filósofo de los consagrados en el canon filosófico, ¿no? Hegel, Kant, etc. Entonces había ahí también una priorización, digamos así, del pensamiento latinoamericano, lo que a su vez exigía toda una transformación metodológica para trabajar estas formas de filosofía que no eran las clásicas, que no eran las que estaban en el canon. Y esto trae aparejado lo que después Arturo va a reflejar en uno de sus libros que se ha convertido en texto obligado dentro del pensamiento latinoamericano, que es Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, donde él propone la famosa ampliación metodológica, ¿no? Que es una ampliación, es una mirada acerca de cómo trabajar la filosofía, no solo la filosofía latinoamericana, sino toda filosofía, solo que él la está pensando a propósito de la filosofía latinoamericana, desde la incorporación de la problemática de la comunicación. Entonces, cómo los métodos clásicos de la filosofía, la dialéctica y la hermenéutica, son puestos en el terreno de la comunicación, y el proceso entonces empieza a ser visto como una también relación dialógica con los textos filosóficos, dialógica y dialéctica, donde lo que se produce es, bueno, una comunicación que supone una codificación, una decodificación y una recodificación según circunstancias diferentes, ¿no? Las circunstancias del cómo interviene, digamos, el que lee el texto en el texto, y cómo es la relación con el autor del texto, cómo esa relación se sale de la búsqueda de la, ¿cómo podríamos decir?, de la fijación del sentido del texto, porque el texto va adquiriendo nuevos sentidos según desde dónde y desde qué preguntas se esté leyendo el texto, ¿no? Bueno, toda esa ampliación metodológica está contenida ahí en ese texto, y la fundamentación de ello en el texto ese que se llama Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano. Bien, ¿qué me falta por decir? Por supuesto que la posibilidad de pensar la filosofía de esta manera, como una práctica dialógica y dialéctica, supone partir no de la homogeneidad, sino de la conflictividad social, ¿no? Es decir, ahí hay un reconocimiento que no es tácito, pero hay un reconocimiento de que las relaciones sociales, las relaciones entre los sujetos son relaciones conflictivas. Por eso es necesario este proceso de codificación, decodificación y recodificación. El texto puede leerse de muchas maneras. En el universo discursivo de un determinado momento hay textos y textos contrarios, hay oposición entre los textos, es decir, el universo discursivo también es una noción que introduce Roy, y que supone que en un determinado momento es posible analizar, o habría la pretensión de analizar, aunque no siempre se logra, la totalidad de los discursos de ese momento, ¿no? El universo discursivo contiene todos los discursos posibles, todos los discursos existentes y también los posibles en un determinado momento. Los existentes y los posibles, porque también hay sujetos sin voz, ¿no? Cuyo discurso no ha tenido una voz, o por lo menos no ha quedado escrito, pero que sin embargo interactúan en el universo discursivo de ese momento. ¿No? Esto en algunos escritos de Arturo acerca de los de cómo la voz cómo se le pone voz a los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos no pueden hablar, pero sin embargo tienen algo que decir, cómo se les pone voz a los desaparecidos a partir de los movimientos sociales, en fin, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, este tipo de cosas, ¿no? Todo eso formaría parte del universo discursivo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos analizando un discurso, tenemos que suponer que hay un discurso contrario, que es posible encontrarlo, a lo mejor lo buscamos y lo encontramos, pero si no lo encontramos, tenemos que suponerlo, porque ese discurso siempre está
en diálogo con otros discursos posibles de su época. Lo cual tiene que ver con rescatar los relatos de nosotros mismos, es decir, cómo nosotros nos relatamos a nosotros mismos, y en ese relato entramos en conflicto con otros relatos posibles de la misma época, de épocas anteriores, o incluso con las proyecciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto supone un rescate de la propia historicidad. Todo esto muy importante en relación a la pedagogía, ¿no? Porque decíamos desde el principio que las relaciones pedagógicas se dan en un determinado momento histórico. La relación pedagógica no flota en el aire, no está por fuera de la historia, supone las contradicciones, supone la forma de narrarse de cada uno dentro de esa relación, ¿no? Entonces, es, digamos, como momento necesario y principal el rescate de la propia historicidad. Bueno, no sé si ya los he cansado un poco, pero me gustaría, antes de que se termine nuestro horario, que podamos dialogar un poquito. Sí, cómo no. Espléndida la presentación, Adriana. A mí me surgen unas cuantas preguntas, ¿no? Vos citaste Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, es uno de los textos que trabajamos, al menos algunos capítulos, y el otro era este de la Universidad hacia la Democracia. También echamos mano de algunos representantes de las cátedras nacionales, como Alcira Argumedo, citamos a Amelia Podetti. Amelia Podetti, claro. Sí. Y Permitime esto... que te diga una cosa, ya que has mencionado esos dos nombres. Vos sabés que cuando se inicia el movimiento de la filosofía de la liberación, ¿no? Acá hay compañeros que podrán confirmar lo que digo. Cuando pensamos en la filosofía de la liberación, pensamos siempre en varones. Claro. No pensamos en mujeres. Las únicas dos mujeres que participaron como panelistas en las reuniones fueron Amelia Podetti y Alcira Argumedo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Eso como para reivindicar la participación de las mujeres en el movimiento de la filosofía de la liberación. Sí, sí, por eso a propósito las nombro. Ajá. También en el caso de ellas dos, Alcira se fue hace poquito, homenajearlas también, ¿no? Sí. Me parece muy, muy interesante estas propuestas de estas dinámicas, ¿no? El taller total a partir de la problematización de las situaciones, ¿no? También nombrabas que las relaciones parten de conflictos, entonces es muy difícil resolverlas individualmente o desde una sola área del saber, ¿no? De Entonces una sola mirada, claro. claro, por eso es importante tener esa previa en Arturo Roy de lo que implica el nosotros, ¿no? Y no lo individual, ¿no? Claro. Porque el arquitecto tendrá su mirada, pero el filósofo, el pedagogo, incluso el saber común, ¿no? El saber de la gente que tiene sus propias experiencias y sus propias narrativas, nos pueden enriquecer la forma de pensar. La pregunta es cómo volvemos a estas, ustedes en Cuyo están haciendo algún tipo de estas experiencias, algunas cosas sé por Paula Ripamonti y demás, pero digo, ¿cómo volver en las universidades a estas propuestas, ¿no? Ahí te tiro una pregunta, ¿no? ¿Qué ensayo de política educativa se puede hacer? ¿Quién toma esas decisiones, ¿no? Para dinamizar otro tipo de modelos que no son únicamente las cátedras. Claro. Vos sabés que acá en Mendoza al menos la experiencia dice que es muy difícil remover el sistema de cátedras, porque es un sistema de privilegios, ¿no? Entonces, es muy difícil remover el sistema de cátedras.
nosotros hemos tenido hace ya unos 4 o 5 años un proceso de transformación de los planes de estudio de la Facultad de Filosofía. Y intentamos introducir algunos de estos criterios que habían estado presentes en aquella transformación educativa. Y fue una lucha, ¿no? Una tremenda lucha, porque hubo muchísima resistencia, y sobre todo en el claustro de filosofía, entre los profesores de filosofía hubo muchísima resistencia a poder pensar la filosofía de una manera que no sea la canónica. Por supuesto, participaron estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Se lograron imponer algunas cosas, ¿no? Pero respecto de lo que había sido la transformación que se intentó imponer en aquel momento, en la década de los 70, nos hemos quedado, yo diría, como a mitad de camino, lo cual sigue siendo un avance en relación al retroceso que hubo después, porque, ojo, todo este proceso de transformación educativa quedó coartado con la misión Ivanišević, ¿no? En aquel momento, desde agosto del 74 en adelante, que se implementa la misión Ivanišević, y bueno, y todos los profesores que habían tenido una participación más importante dentro de esa transformación educativa quedaron fuera de la universidad, tuvieron que exiliarse, en fin, exilio interno, exilio externo, muchos de los estudiantes también, a más de las persecuciones de la AAA, etcétera, ¿no? Bueno, eso significó todo lo que pasó durante el proceso adentro de la universidad, significó un retroceso respecto de aquellas prácticas que se habían empezado, ¿no? a desarrollar en el ámbito universitario. Y bueno, como te digo, re difícil trabajar desde una perspectiva que sea diferente, excepto, por supuesto, esfuerzos que pueden ser más o menos compartidos, pero que no es la totalidad de la universidad, sino que son esfuerzos, ¿cómo te diría? Experiencias particulares, experiencias más o menos singulares, aunque no tan solitarias, te diría, ¿no? Hay como un trabajo, digamos, de ir hacia adelante en muchas de estas cosas, y es bien recibido por los estudiantes en general, ¿no? Eso sí. Sí, sí, incluso, a ver, estamos hablando de modelos y de propuestas distintas a lo que conocemos más como cátedra, pero también incluso esta preocupación por pensar las cátedras nacionales, y vos agregaste lo latinoamericano, ¿no? Ujú. No todas las universidades abordan esta problemática de poder pensar a nuestros pensadores, con sus obras, sus escritos, y lo que nos siguen diciendo hoy, ¿no? Claro, Nombramos, y esta ampliación latinoamericana, ¿no? O sea, en ámbitos de la educación no se sabe quién fue Illich, Darcy Ribeiro es un desconocido, o sea, eh, claro, son temas que, digamos, vale la pena abordarlos, y sí. nos siguen diciendo cosas hoy, ¿no? Claro, mira, hay, por ejemplo, si, si vos lees Nuestra América de José Martí, hay ahí una propuesta de universidad americana, dice él, ¿no? Porque Claro. de nuestra americana. Que no es, y fíjate que hay mucha gente que lee Nuestra América de José Martí, pero pasa por alto la propuesta de una universidad latinoamericana. Y pasa por el pensamiento pedagógico de José Martí, es prácticamente desconocido. Bueno, entre otras cosas porque como Martí escribió ensayos y discursos, no está eso sistematizado, ¿no? Hay que tomarse la tarea de sistematizarlo, pero está presente y tiene cosas súper interesantes respecto de la educación en general y de la filosofía en particular, ¿no? Claro. Vamos a Así darle la palabra a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, ¿no? Abren el micrófono y
O un comentario, algo. Si no se animan, Eloísa, yo voy comentando alguna cosa. Eloísa hizo una pregunta en un foro previo que nosotros hicimos y preguntaba esto: ¿qué rol tiene la universidad en la universidad el academicismo de las instituciones? ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta estas características que Roy analiza críticamente de las universidades, ¿no? La cuestión academicista. Y bueno, el academicismo, como todos los sismos, es un extremo, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que no se valore la academia. La academia es un lugar también de prácticas educativas. En la academia hay relaciones humanas y en esas relaciones humanas se aprende y también se desaprende, ¿no? Y hay que ver cómo se dan esas relaciones humanas dentro de la academia. Yo te puedo comentar en ese sentido algunas experiencias, ya que estamos hablando de Ross, ¿no? Algunas experiencias que él puso en funcionamiento. Por ejemplo, él puso en función, además de un espacio curricular de filosofía latinoamericana, fuera de la actividad, fuera de la currícula de la carrera de filosofía, él generó un espacio que se llamaba Seminario Permanente de Pensamiento Latinoamericano. Y ese seminario permanente convocaba a gentes de muy diversas procedencias teóricas, no necesariamente filósofos. Por supuesto, la mayoría éramos filósofos, ¿no? Pero había también abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, qué sé yo, otras gentes, gente que venía del campo de la sociología y del campo de la educación sobre todo. Y bueno, en esos seminarios se trabajaban problemáticas latinoamericanas y en particular en las primeras versiones de esos seminarios, que fueron por los años 73, 74, duraron hasta el 75, hasta casi fines del 75, de lo que se trataba era del tema de la liberación. ¿Qué había que entender por liberación? ¿Qué decían los filósofos liberacionistas? Se leía, mira, se leía se leía a Darcy Ribeiro, por ejemplo, ¿no? La Universidad Nueva de Darcy Ribeiro, o la Pedagogía del Oprimido, o incluso la literatura, ¿no? Textos del boom literario, lecturas filosóficas de textos del boom literario, y cuestiones que tenían que ver con la renovación de las prácticas comunicativas, de cómo entender la comunicación, no solo el periodismo, digamos, sino la comunicación en general. Y bueno, todos esos temas eran trabajados en esos seminarios permanentes, que no era de filosofía, sino de pensamiento latinoamericano, ¿no? Porque la idea sería que la filosofía es una de los elementos que intervienen en una estructura mucho más amplia, donde aparecen otras formas de pensamiento político, social, comunicacional, cultural, literario, qué sé yo, ¿no? Y la filosofía es una que interactúa con esas otras formas. Esto fue una experiencia súper interesante. Bueno, y actualmente algunas de las experiencias que se están llevando a cabo, hasta donde yo conozco, porque hay varias, pero hasta donde yo conozco, una de las experiencias que se llevan a cabo es en la maestría en estudios latinoamericanos, que es una maestría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se trabaja desde esta perspectiva, no desde materias propiamente dichas, sino desde problemas, desde problemáticas, ¿no? Los espacios curriculares de formación de la maestría están pensados desde problemáticas. Y bueno, y es una experiencia súper interesante también. ¿Preguntas? No sé si con eso respondo lo que
lo que estaría Sí, preguntando. cómo salir del academicismo, sí. ¿Cómo salir del academicismo? Sí. Tampoco hay que ser antiacadémico, ¿ah? No, claramente. Sí, pero pensar la universidad como más allá también de salir de la cátedra, ¿no? Claro. Y pensar Hay- en otros hay- espacios, porque la universidad también es lo que vulgarmente se llama extensión claro, o exactamente. vinculación con la comunidad, digamos. En la UNAUR el año pasado con Luciano y otro profesor hicimos una experiencia de hacer lectura de América Profunda, de Ajá, Push, con la gente, ajá. Ah, qué ¿no? lindo. Y se anotaron, estaban alumnos de alguna de las carreras y estaba Doña Rosa del barrio, ¿no? Claro, qué bueno. Eso está buenísimo. Muy Eh, interesante. sí. Bueno, hay dos cosas, mira, que a mi juicio tienden a clausurar la academia y que no son, este, que no son muy positivas, que es la cátedra, por un lado, la idea fija de la cátedra, lamentablemente, según la administración, en este momento sigue vigente, pero digamos, más allá de la cuestión administrativa, tratar de que la cátedra sea un espacio de diálogo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo otro que también juega en contra muchas veces es el canon. El Ah, canon, en la formación del filósofo, el canon filosófico también juega en contra, porque los autores latinoamericanos muy difícilmente entran en el canon filosófico. Y sin embargo, si uno empieza a entrar por ese lado, se da cuenta de que la tradición filosófica, la tradición de pensamiento latinoamericano es importantísima y es riquísima además, ¿no? Bueno, no solamente en lo filosófico, en lo no pedagógico, en solo, no lo solo. sociológico, ¿no? Porque Sí. En sociología, por supuesto, totalmente, totalmente. Ujú. tenemos muy colonizado el pensamiento, diría Quijano. Claro, y ese es uno de los sociólogos que vale la pena estudiar. Bueno, no sé si hay tan temerosos, les da vergüenza. Agrego una pregunta que hizo Guillermo Urbino, que lo veo ahí, pero por ahí no se anima a hacerla, ¿no? Decía algo así que cuando Roy se refiere al cambio de las relaciones educativas y a la pedagogía tradicional respecto de las relaciones docente-alumno, ¿cómo se puede analizar hoy esta relación pedagógica y cómo se podría modificar para mejorarla, el tema de la relación? Vos hablaste de lo dialéctico y lo dialógico, ¿no? Ujú, Y esto él lo asocia también a la aplicación de algunas políticas neoliberales, ¿no? Que incluso plantean en algunos casos, no sé, Guillermo, corregime, porque lo hemos hablado alguna vez eh, el suplantar al educador, ¿no? Muchas veces ujú, con voluntarios o con otra cosa, cual si fuese un neolancasterianismo, digamos. ujú, ujú. Pero bueno, no sé si iba por ahí la pregunta, cualquier cosa, Guillermo, abrí el micrófono y aclarar. Sí, sí, va exactamente por ahí la pregunta. Igual creo, con lo que dijo Adriana, cuando habló de la relación pedagógica, creo que lo respondió bastante. Hay que implementar prácticas nuevas, hay que Claro, volver a claro. prácticas nuevas. Fundamentalmente de lo que se trata es de pensar que es una relación entre sujetos, ¿ah? Es decir, el lancasterianismo, si nosotros lo pensamos como una manera de que eh, el conocimiento llegue a los estudiantes, o a los aprendices, ¿cierto? Porque los aprendices están vacíos, no son sujetos. Necesario va a ser educación bancaria, como diría Pablo Freire, ¿cierto? No deja de ser educación bancaria. Pero si nosotros aplicamos una forma del lancasterianismo como la que intentó hacer
la FINUR, ahí de lo que se trataba era del coaprendizaje entre sujetos, ¿no? Es una manera diferente de ver la relación entre sujetos, que reconoce en el otro un sujeto que sabe, un sujeto que ya sabe algo, que tiene un saber, que lo puede compartir. ¿Se entiende? Sí, sí. Hola. Es decir, que el estudiante no es pasivo, digamos, ¿no? Sí, ¿quién está hablando? ¿Quién dice hola? No, yo pero terminé esto y ahora después hago la consulta. Dale, dale, ya está. Sí, yo me quedé pensando, la primera pregunta que se me vino a la cabeza cuando terminaste tu exposición fue esta que hizo el profesor acerca de cómo poder recuperar esas experiencias y traerlas al presente. Sobre todo porque vos decías esta resistencia que hay dentro de, obviamente, lo que todos concebimos como universidad, como algo estático y que realmente nos cuesta mucho cambiar, no solamente en términos de estructura, sino también en términos de los conocimientos que son válidos para aprender, pero pensar también qué presiones externas pueden existir, externas a la universidad, para poder implementar nuevos métodos. Claro, porque la realidad es que estamos atravesados por una serie de organismos internacionales, federales, que nos imponen también este método, Claro. o sea, esta forma universitaria. Claro, hay estándares mundiales, digamos, de lo que debe ser una universidad, y cada universidad para poder, qué sé yo, pretende estar mejor posicionada dentro de esos estándares, y además hay exigencias que tienen que ver con toda la situación política, económica, ¿no?, social del país, y cómo la universidad responde a esto, y que tienen que ver con cómo se distribuye el presupuesto universitario, ¿no? Básicamente, no vayamos a los bifes, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo se distribuye el presupuesto universitario. Y eso, por supuesto, se define desde la política, ¿no? Por supuesto, hemos atravesado momentos de política neoliberal dura, en donde incluso se pensó que la universidad, que las universidades nacionales no podían ser gratuitas, ¿cierto? Que había que arancelar las universidades. Este, bueno, eso también dio lugar a muchísimas discusiones allá por la década de los 90, ¿no? Acerca de qué pasa con el arancelamiento, sí, arancelamiento no, qué cosas se arancelan, qué cosas no se arancelan. En fin, la posibilidad de hacer estudios superiores puede ser vista como una, este, como un privilegio, pero también es un derecho. O sea, tenemos que partir de la base de que es un derecho, ¿no? Que no es un privilegio. Aunque tal como se da, en muchos casos, o se ha dado en muchos casos, en la historia de nuestras universidades, ha sido un privilegio. Y sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo en gran medida, por más que se hagan esfuerzos para que garantizar la educación superior como un derecho, en fin. Pero eso todavía forma parte de los ideales a conquistar. No sé si por ese lado puede ir un poco la respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y también me gustaría... Perdón, aquí alguien en el chat dice que Adriana Puigros se ha ocupado de esto, ha hablado de la mercantilización de la educación. Sí, por supuesto. La educación también ha sido vista como una mercancía, ¿no? Y los textos de Adriana Puigros son muy importantes en este sentido. Mira, justamente el texto ese que yo les comentaba, que se llama Educación y Dependencia, de Roy, es una carta que él le escribe a Adriana Puigros. Ese texto es una carta que él le escribe a Adriana Puigros, donde le empieza agradeciéndole a Adriana el haberse ocupado del tema del sujeto y del tema del relato, ¿no? Del sujeto de la educación y del relato de sí mismo que hace el sujeto de la educación. Es interesante también ahí ver esa otra conexión, ¿no? Ese diálogo, esos diálogos posibles. Bueno, ¿qué me iba a decir?
No, igual era una consulta de que si están sistematizadas en algún escrito, en alguna tesis, sobre todo estas experiencias más actuales que están llevando adelante ustedes ahí en la Universidad de Mendoza, lo mismo si el profesor tiene algo al respecto, no solamente en Mendoza, sino en general, pero me parece que es un muy buen instrumento que podemos tener nosotros en el día de hoy como estudiantes, el día de mañana como graduados, o de la manera que participemos en la universidad, para poder proponer estos cambios también, desde el lugar en el que estemos. Mira, sí, se han hecho investigaciones, se han hecho tesis doctorales, se han hecho y se están haciendo tesis doctorales. Yo te diría que lo básico es trabajar el librito este, ¿no? Completo, porque acá hay muchos elementos importantes para eso. Hace unos años, 5 años, no recuerdo exactamente, se defendió una tesis muy interesante sobre estos temas acá en la facultad. No se defendió acá, se defendió en Rosario, pero es de un muchacho de acá de Mendoza. El autor es Martín Aveiro. Y está publicado el texto. No me acuerdo ahora el título, pero está, si podemos después escribirnos, te puedo pasar el título del texto, del libro, y es un análisis que él hace de toda la transformación educativa, apelando no solamente en Mendoza, sino en América Latina, le da una amplitud, y apela a los textos de Roy y de Darcy Ribeiro. Y él tiene aparte varios artículos escritos sobre esos temas, ¿no? El nombre de él es Martín Aveiro. Los artículos los encontrás googleando, pero el libro no sé si se encuentra en internet. Pero aparte tampoco me acuerdo en este momento el título, pero te lo puedo pasar en algún momento, se lo paso a Javier. Ahí yo puse mis correos de la UNSAM y de la UNAUR, y cualquier cosa, me consultan y me mandan inquietudes y yo le transmito a Adriana. Bien. Sí, bueno, todo lo que yo pueda ayudarles en ese sentido, trato de hacerlo, ¿cierto? Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cristian. Bueno, mira, estaba escuchando muy atentamente lo que decía la profesora y me quedaban dudas con respecto a uno de los temas que había tratado, que es el tema de la educación y la filosofía como acto político, ¿no? Desde el pensamiento de Roy. Yo no soy un conocedor de Roy y por eso, bueno, de alguna manera estaba pensando qué se entiende por acto político desde este pensamiento, en el cual hay una ampliación metodológica del discurso, en donde la base es la conflictividad, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba cuál es este sentido del acto político, si es un acto político como liberador del sujeto de aprendizaje, en qué sentido va esta idea del acto político que plantea Roy. Gracias. Sí, es una práctica política, ¿cierto? El tema es el siguiente: en la medida que se trata de una relación dialógica que supone sujetos sociales, que además son sujetos sociales situados en un determinado contexto histórico, social, dentro de un determinado espacio, dentro de las relaciones sociales de un momento, es esa interacción entre sujetos. No deja de ser una práctica política en la cual a partir del diálogo, a partir de esta relación entre la lectura de un texto, su decodificación y su recodificación, el momento de la recodificación no es menos importante, porque es cuando el sujeto le da sentido desde su propia situación, desde su propia práctica. Entonces, y esa práctica no es una práctica, en la medida que es una práctica social, es también una práctica política, ¿no? En los textos de Roy, cuando él trata de explicitar esto de los comienzos y recomienzos del filosofar,
él recuerda a Hegel cuando dice que para que haya filosofía es necesario que haya un pueblo que decida pensar a sí mismo. Por eso dice Hegel, la filosofía surge entre los griegos. Más allá de lo que de las críticas que pueda tener Hegel, la idea esta de que pensarse a sí mismo, de ese sujeto social, que no es nunca un individuo, sino un nosotros que se piensa a sí mismo porque se valora a sí mismo y considera valioso conocerse a sí mismo, eso ya es una práctica política, porque hay no solamente un momento cognitivo, digamos así, un posicionamiento epistemológico, sino que hay una valoración, es un momento antropológico y axiológico. Y la dimensión esa de lo axiológico es la que lo hace una práctica política. No sé si con esto te respondo, Cristian. Sí, está bien, o sea, lo pensaba como no se había explayado demasiado, esta cuestión del discurso como práctica política, ¿no? Es como que me cierra Claro. bastante de una redefinición hegeliana de esta idea de las relaciones conflictivas y del propio reconocerse a sí mismo entre un nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí me queda más claro y me entusiasma también poder hacer la lectura de Roy, ¿no? A ver en qué marcos se puede acercar, ¿no?, a esta idea del discurso con otras posiciones, ¿no?, entendidas desde Claro. la práctica política. Así que muchas gracias. De nada, de nada. Ahí, Adriana, preguntaron si el libro de Martín Aveira era La irrupción de la pedagogía de la liberación. No. No. Es Martín, no Martina. Martín Aveiro. Aveiro. Ah, Sí. bien, bien. No es ese el libro. Tiene un título largo, que no me Bueno, puedo acordar en este momento, pero se los consigo. bien, bien. Mira, ahí ponen en el chat, la universidad inconclusa. Sí, parte del título tiene que ver con la idea de la universidad inconclusa. Gracias, Ajá. Claudia. Claudia Bien, nos anota que se trata de ese libro. La universidad inconclusa, es más largo el título, ¿no? Pero si lo buscan así, Martín Aveiro, la universidad inconclusa, si está en internet lo encuentran. bien. Buenísimo. Todos te agradecen, Adriana, por compartir tus conocimientos, por el cariño también a don Arturo, por iluminarnos y convidarnos a adentrarnos en la vida y en el pensamiento de Roy. Creo que nos entusiasma el poder bucear en nuestros pensadores, ¿no? Y seguir buceando en nuestros pensadores. No solamente desde algunas de las propuestas de seminarios de pensamiento latinoamericanos, sino también llevarlos a nuestras prácticas pedagógicas también. Entonces, Bueno, no, gracias a usted. Aprovecho para hacerles una invitación. Nosotros estamos ahora preparando para el mes de noviembre un encuentro, un congreso, que se llama Congreso Interoceánico. El congreso, entendiendo que América Latina está entre dos océanos, ¿no? El congreso se llama Congreso Interoceánico. Te voy a mandar, Javier, para que vos redistribuyas bien, bien. las circulares que han salido del congreso donde va a haber espacios para, por supuesto va a haber un homenaje a Arturo en los 100 años de su nacimiento, y va a haber espacios para temas de educación, para temas en fin, temas que nos preocupan en general a los latinoamericanos. Así que creo que les puede llegar a interesar. Les voy a mandar la circular para que lo tengan en cuenta. Y además se hacen un paseo por Mendoza en noviembre, que es una época muy linda para estar por acá. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por tu gentileza, tu generosidad en compartir este espacio.
ya nos veremos en alguna En oportunidad. alguna oportunidad, bueno. Ya sea Bueno, en Tandil, en Mendoza o en alguno de en estos algún encuentros lugar. Sí. que hagamos. Bueno, te mando un cariño grande y te agradecemos todos con un fuerte Bueno. aplauso. ¿eh? Bueno, no, yo soy la que está muy agradecida de que me hayan invitado y me encanta compartir, bueno, lo que podamos compartir a través de este medio y mejor si es presencial, ¿no? Ojalá Claro, nos claro. podamos ver cara a cara. Bueno, Sí, sí. Bueno, nos vemos hasta pronto. hasta pronto. Muy Hasta agradecidos a pronto. todos y a todas y nos Adriana. seguimos viendo. Buenas noches para todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Buenas hasta noches, pronto. muchas gracias. Perdón la Chao, chao. consulta, Javier. Sí. Muchas gracias, buenas Este, noches. El tema de la acreditación, yo soy de la UNAUR, ¿sí? Licenciatura en Educación, ¿sí? De la sede de Burlingame. ¿Sí? Quería saber el tema de la acreditación y eso, porque no sé si es que va a aparecer algo en particular o tengo que hablar con la profesora. A mí, yo pregunté y me dijeron que queda, como yo tengo un registro de esto porque lo grabé, después le paso el dato a la profesora porque esto acreditaba para SIC, me parece. Sí, y otra consulta, eso Sí. justamente, veo que estás grabando, se fue para verlo de nuevo porque está buenísimo volver a verlo. Bien, ¿Va a bueno, estar bueno. disponible ahí también? Sí, ¿O sí, dónde? después, Ah, genial. después voy a ver cómo hago, si se lo paso a Cecilia Cerrota para que lo pueda distribuir en la licenciatura. Ah, genial, genial, Y muchísimas gracias. otra consulta te hago. ¿Con poner el nombre y el DNI es suficiente o hay que poner que somos de la Universidad de Burlingame también? Mejor una UR, porque si no... Ok, entonces volvemos a poner el nombre y el DNI nuevamente acreditando Sí, sí, la sede. sí, sí. Bárbaro, gracias. Muy bien. ¿Consultas, dudas, preguntas que hayan quedado? ¿No? Bueno, entonces nos vemos. Éramos más de 120, ¿eh? ¿Vieron lo magnífico de esto que nos juntamos gente de la Universidad de Burlingame, la Universidad de San Martín, de distintos lugares? Ahí había gente de la sede de Chacabuco. Bueno, y Adriana desde Mendoza. O sea que, bueno, magnífico. Ella es, digamos, discípula directa de Arturo Roy. ¿No? Estudió con él, fue profesor de ella, hizo su tesis con él. Bueno, después espero que se terminen de anotar, así cerramos, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, gracias, Javier. Muchas gracias por Hasta luego. todo. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por el encuentro. Chao. No, por favor. Gracias, chao. Chao, gracias. Javier, ¿cómo es su apellido? Río, R-I-O. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego.